Ejercicio de dinámica 2. Calcular la aceleración y tensión de este sistema. Bueno, entonces tenemos un sistema de tres bloques, eh, uno de 2 kilogramos, otro de 3 y otro de 3. Los, los tres están unidos por cuerdas. Entonces, lo primero que hacemos es identificar a las masas. La de 2 kilogramos va a ser la masa uno, la de 3 kilogramos sobre la superficie o en contacto con la superficie va a ser masa 2 y la que cuelga de 3 kilogramos va a ser la masa 3. Eso por un lado. Luego, luego lo que vamos a hacer es, como tenemos dos cuerdas que unen la masa 3 con la 2 y con la otra de 3, pues le vamos a dar nombre a esas cuerdas. Esta va a ser la cuerda uno. Vamos a colocar un punto. Y esto va a ser la cuerda 2. Pues tenemos cuerda uno y cuerda 2. ¿Eso para qué? Para poder identificar las tensiones. Muy bien, entonces sobre la masa uno, que es de 2 kilogramos, hay una cuerda por encima, entonces por encima tenemos una tensión. Luego, todas las masas tienen una fuerza gravitatoria, entonces va a haber un peso o una fuerza gravitatoria representada por el vector que apunta hacia abajo, W1. Muy bien, entonces tenemos la masa uno que está afectada por la tensión uno y por el peso uno. Pasamos al cuerpo 2. En el cuerpo 2 lo que tenemos es una normal. ¿Por qué? Porque este cuerpo de 3 kilogramos está en contacto con una superficie plana. Entonces hay una fuerza de reacción que se llama normal. También tiene su peso, va a ser W sub 2. Tenemos este cuerpo que unido a cuerdas, ¿no? A la cuerda 2 y a la cuerda uno. Entonces va a tener por delante la tensión 2 y por detrás la tensión uno. Aparte, este cuerpo está sobre una superficie rugosa cuyo coeficiente de fricción es 0,3. Entonces va a haber una fuerza de fricción. Porque el cuerpo, a lo que se ve, el cuerpo se está moviendo en sentido horario, porque 3 es mayor que 2, entonces todo hace suponer que está girando en sentido horario. Entonces la fricción va a estar en sentido opuesto al movimiento. Entonces por eso en ese sentido va a estar la fricción. Tenemos la fricción, tenemos todas las fuerzas sobre el cuerpo 2, pasamos al cuerpo 3. En el cuerpo 3 tenemos una tensión por encima, que es la cuerda 2, entonces va a ser tensión 2 y su peso, que es W, en este caso 3. Y ya está. Hemos identificado todas las fuerzas que actúan en cada cuerpo de los que están en el sistema. Entonces, ahora vamos a hacer de cells, diagrama de cuerpo libre. Pero como son tres cuerpos, entonces hacemos diagrama de cuerpo uno, diagrama de cuerpo libre del 2, diagrama de cuerpo libre de 3. Entonces, colocamos nuestros sistemas de coordenadas y empezamos nuevamente con el cuerpo uno. Copiamos todos los vectores, todas las fuerzas que hemos identificado. Entonces vamos a tener por encima la tensión uno y por debajo el peso uno. Este cuerpo, el cuerpo 2 también, de la misma forma, tiene una normal por encima, tiene un peso por debajo, una tensión 2, una tensión uno y la fricción. Esas son las fuerzas que actúan en el cuerpo 2. De la misma forma, el cuerpo 3 tiene una tensión por encima, que es T2, y tiene un peso por debajo, que es W3. El cuerpo, como habíamos dicho, se está moviendo en sentido horario, está, está siendo estirado por la masa de 3. Entonces, eso nos ayuda a definir el movimiento en cada cuerpo. El movimiento general es en sentido horario, pero en cada cuerpo, el cuerpo uno está de subida, el cuerpo 2 está avanzando a la derecha
y el cuerpo 3 está de bajada. ¿Eso para qué? Para poder definir los signos de las fuerzas. Entonces, el siguiente paso es aplicar la segunda ley de Newton. Para el cuerpo uno, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa uno por aceleración. Este cuerpo se mueve en el eje y no en el X. Entonces, solamente tenemos que calcular en el eje Y. Y las fuerzas en el eje Y. T1 es positivo. ¿Por qué? Porque está en el mismo sentido de movimiento. T1 menos W1. ¿Por qué menos? Porque W1 está en contra del movimiento. Entonces, esto es igual a M1 por A. Sabemos que el W1 es el peso, sería masa por gravedad, pero es la masa 1 por gravedad, igual a M1A. Y tenemos nuestra primera ecuación. Ahora pasamos al cuerpo 2. Cuerpo 2, aplicamos segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa 2 por aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en mismo sentido del movimiento? La tensión 2 está en el mismo sentido de movimiento, como podemos ver. Por eso es positiva. Y las fuerzas que están en sentido contrario son fricción y T1. Esos son negativas. Entonces estamos menos tensión 1 menos fricción igual a M2A. Ahora, fricción, conocemos la fórmula. Va a ser T2 menos T1 menos fricción, pero fricción es mu por normal. Mu por normal. Esto es igual a M2 por A. Ahora, una nueva variable que nace aquí es la normal, que está en el eje vertical. Entonces, para poder sacar su valor, hay que hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Igual a cero. ¿Por qué cero? Porque este cuerpo no se mueve en el eje Y, solo se mueve en el eje X. Avanza en el eje X. Estamos hablando del cuerpo de 3 kilogramos, que se ha dicho que es la masa 2. Entonces, las fuerzas que existen en el eje vertical son normal y W2 en sentidos opuestos. Entonces podemos decir, va a ser normal menos W2 que apunta abajo es igual a cero. Por lo tanto, si despejamos normal, va a ser el igual menos W2 pasa al segundo miembro compositivo. Y sabemos que W2 es el peso, es decir, masa 2 por gravedad. Entonces ya tenemos el valor de la normal. Ahora lo reemplazamos en la ecuación que habíamos dejado en esta parte, ¿no? Mu T2 menos T1 menos mu por normal. Pero ya sabemos cuánto vale normal. Pues lo reemplazamos. Va a ser T2 menos T1 menos mu, pero normal. Pero normal es M2G. M2G. Esto es igual a M2A. Y tenemos nuestra segunda ecuación, ya con las variables que no se conocen, que serían T2 y T1. Una vez hecho eso, pasamos al cuerpo 3, al diagrama de cuerpo libre de 3. Sumatoria de fuerzas. ¿En qué eje se mueve este cuerpo? Solo se mueve en el eje Y. Esto es igual a masa 3 por aceleración. Las fuerzas que apuntan al mismo sentido del movimiento son positivas. En este caso, W3 es positivo porque está en el mismo sentido que el movimiento, apunta hacia abajo. Vamos a tener W3 menos T2 igual a M3A. Y de aquí podemos emplazar W sub 3, que es peso, masa 3 por gravedad, menos T2 igual a M3 por A. Y así encontramos nuestra tercera ecuación. Tenemos la tercera ecuación, la segunda y la primera. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. T1, T2 y aceleración son las incógnitas. Entonces, lo que hacemos a continuación es hacer formar las ecuaciones. Copiamos la primera, T1 menos M1G es igual a M1A. Primera ecuación. Segunda ecuación, T2 menos T1
menos mu m2g es igual a m2a. Y por último, la tercera ecuación, m3g menos t2 es igual a m3a. Tenemos las tres ecuaciones, el sistema 3 por 3. Entonces, para resolver este sistema, el- la forma más rápida para poder sacar el valor de una variable o de todas las variables es aplicar reducción, es decir, sumamos las tres ecuaciones y vamos a ver que t1 menos t1 es cero, se anula, y t2 menos t2 se anula, es cero. ¿Y qué queda? Queda m3g menos m1g menos mu m2g. Tres ecuaciones. Anotamos m3g menos mu m, no, menos m1g menos mu m2g. Esto es igual m1a más m2a más m3a. Entonces, como se puede ver en esta nueva ecuación, la única variable que no se conoce su valor es la aceleración. Entonces podemos despejar la aceleración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a factorizar. Sacamos la aceleración afuera y adentro se queda m1 más m2 más m3. Una vez factorizado, ahora despejamos la aceleración. Lo que multiplica en el segundo miembro al primer miembro divide. Pues vamos a tener m3g menos m1g menos un mu m2g y todo dividido entre m1 más m2 más m3. Esto es igual a la aceleración. Entonces tenemos la aceleración, que es toda esta ecuación, donde todas estas variables son conocidas, ¿no? M3, M1, M2 son conocidas. Gravedad también. Solo queda reemplazar. Sabemos que M1 es 2 kilogramos, M2 es 3 kilogramos y M3 es 3 kilogramos. Entonces reemplazamos esos valores. Antes lo vamos a ordenar. Como es una igualdad, entonces se puede anotar también así. Reemplazando, M3 es 3 por 9,8 menos M1. M1 es 2 por 9,8, que es la gravedad, menos mu, que es 0,3, por la masa 2, que es 3, por la gravedad, que es 9,8. Dividido entre masa 1, que es 2, más la masa 2, que es 3, y la masa 3, que es 3. Entonces tenemos la ecuación reemplazada. Ahora calculamos y nos da un resultado de 0,12 metros por segundo al cuadrado. Y tenemos la aceleración. Una vez encontrada la aceleración, podemos calcular la tensión 1 y la tensión 2, reemplazando en la ecuación 1 y en la ecuación 3. Sería lo más rápido. Entonces, calculamos las tensiones. Copiamos la primera ecuación, que sería T1 menos M1G igual a M1A. Copiamos esa ecuación. Ahora despejamos tensión 1. Menos M1G pasa al otro lado a sumar. Entonces va a ser M1A más M1G. Reemplazamos valores. M1 es 2 kilogramos por la aceleración, que es 0,12, más la masa 1, que es 2, por la gravedad, que es 9,8. Calculando, en la calculadora tenemos que la tensión 1 es 19,84 newtons. Tenemos la tensión 1. Ahora calculamos la tensión 2 con la tercera ecuación. Entonces, la tercera ecuación dice M3G menos T2 es igual a M3A. M3G menos M3A, que está en el segundo miembro, pasa con signo cambiado al primer miembro. Y menos tensión 2 pasa al segundo miembro con signo cambiado, T2. O sea, T2 es igual a M3G menos M3A. Reemplazamos. M3 es 3 por 9,8, que es G, menos M3 es 3 por la aceleración, que es 0,12. Y reemplazamos y nos sale que la tensión 2 es 29,04 newtons. Y tenemos las dos tensiones y la aceleración. Y con eso se termina el ejercicio.